Hola a todos, ¿cómo están? Espero que les esté yendo muy bien, espero que estén trabajando en su mundo espiritual, emocional, psíquico, para poder acercarse más a Dios. Dios no nos abandona, Dios siempre está ahí, pero nosotros, por nuestro libre albedrío, somos los que nos alejamos de Él cuando no tenemos discernimiento para distinguir la luz de las tinieblas y decidimos seguir otros caminos que nos llevan al fracaso. Por eso me gusta estar acompañada a partir de ahora en mis reflexiones de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es una imagen, no es Él precisamente, porque representa esa luz, esa verdad y ese camino que tanta falta le hace al mundo hoy en día, en estos tiempos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque hay que ser ciego y necio para no darse cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos y no precisamente por un tema natural o de un ambiente necesariamente de guerras, de conflictos, sino por el tema espiritual, por lo contaminada que está la mente de las personas, lo contaminados que estamos espiritualmente y cómo se ha intensificado esta guerra espiritual. Entonces, el propósito de este video es de tener más herramientas para que podamos hacerle frente a esta batalla, podamos fortalecernos, podamos llenarnos de sabiduría, de discernimiento de los dones del Espíritu Santo, y por eso lo vamos a invocar al Espíritu Santo, tanto ustedes como yo. Los invito a hacer esta oración, que es una de mis favoritas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, sutileza, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a comenzar tratando de entender por qué actualmente ya sabemos que vivimos un ambiente confuso, un ambiente en donde parece que Satanás estuviera gobernando el mundo. Parece que son más en cantidad las personas que han decidido seguirlo por su libre albedrío al demonio, y no necesariamente es porque quieran seguirlo como principal razón, sino a través de los pecados, a través de los comportamientos, de sus actitudes, ya están decidiendo seguir el camino de la condenación, el camino del demonio. Entonces, esto se puede dar por muchas razones. ¿Por qué las personas prefieren seguir al demonio? Uno diría, qué tontas, ¿no? ¿Por qué? Si es todo lo feo, todo lo deforme, todo el sufrimiento, toda la confusión, todo lo doloroso, pero no un dolor redentor, no un dolor de sacrificio como el que vivió Jesucristo, sino un dolor de autodestrucción que no sirve para ayudar a nadie ni para redimir a nadie. ¿Por qué? Tiene sus explicaciones para poder entender nuestra conciencia colectiva, por qué como humanidad hemos decidido alejarnos de Dios, tener esta apostasía y por qué buscamos seguir al demonio a través del pecado. Hay muchas razones. Algunas de las reflexiones que he estado haciendo son las siguientes que voy a compartir con ustedes. La primera es el camino ancho versus el camino estrecho, y esto está en Mateo 7, versículo 13 al 14. Jesús dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, pero estrecha
es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es más incómodo. Seguir a Dios exige sacrificio, humildad, pureza, dominio de uno mismo y muchas veces renunciar a esos placeres inmediatos es lo que implica seguir a Dios, renunciar a esos placeres inmediatos. Satanás representa todo lo contrario, placer sin límites, placer inmediato y sin límites. Esa búsqueda por eternidad que nosotros tenemos por naturaleza, porque nuestro espíritu busca la eternidad, Satanás lo deforma y nos hace buscar esa eternidad a través del cuerpo. Por eso es que no hay límites para el placer, porque estamos diseñados espiritualmente para la eternidad, para no tener límites, pero espiritualmente, no carnalmente. ¿Qué más representa Satanás? El ego, el orgullo, la sensualidad, el poder y la autoindulgencia. A muchas personas les resulta más cómodo y atractivo. Ahí tenemos una respuesta. Hueva, como dirían en México. Les da hueva. La gente es huevona. Somos huevones. Nos gusta lo fácil. Perdóname, no quiero hablar feo, pero nos gusta lo fácil. Nos gusta lo fácil, lo cómodo. ¿Qué otra razón hay por la cual la gente está decidiendo más este camino oscuro, feo? La cultura del narcisismo y del yo soy mi propio Dios, que se ha puesto de moda. El yo, esta rebeldía, es una rebeldía generalizada que estamos viviendo como humanidad. El satanismo moderno, como el de Anton LaVey, que es este señor que hizo una hermosa contribución a la humanidad, por no decir otra cosa, una contribución espantosa. O sea, venimos acá a la Tierra a vivir un promedio de 80 años y pues hay personas que vienen y parece que vienen a hacer el mayor mal posible. Parece que esa es su única misión, como la que fue de este señor Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia Satanista de Estados Unidos. No me sorprende que haya sido en Estados Unidos, un país que parece que es el país o el centro del satanismo y del pecado, del libertinaje y de todo esto, y lamentablemente infecta el resto del mundo. Entonces, este satanismo moderno no adora literalmente a Satanás, no lo adoran literalmente, sino que lo usan como un símbolo de rebelión, autonomía y exaltación del ego. En un mundo cada vez más individualista, esto no es novedad, que hay un individualismo tóxico, que es todo lo contrario a lo que nos enseñó Jesucristo, de amarse los unos a los otros, que eso es lo que te lleva al progreso, a la divinidad y a la felicidad eterna espiritualmente. Entonces, en un mundo así, muchas personas prefieren ser dioses de sí mismos que someterse al verdadero Dios, como en Génesis 3:5. Seréis como dioses. La misma tentación de Eva sigue viva. Por eso yo también creo en el pecado original, porque lo veo. O sea, yo que no creía en el Génesis, pues el Génesis se está revelando. Estamos viviendo lo mismo, el mismo pecado de Eva, la misma tentación. Otra razón por la cual el mundo prefiere el demonio, el camino oscuro, lo feo, porque hay una atracción por lo oculto, lo prohibido y lo rebelde. Desde los adolescentes hasta los adultos, lo oscuro y prohibido genera una especie de fascinación. Si te dicen, vamos a ver una película de Annabelle, la muñeca poseída, o vamos a ver una película de La Pasión de Cristo, pues las personas prefieren ver la película de Annabelle. Les da un morbo, hay un morbo, algo mórbido, oscuro ahí. El satanismo se presenta como lo liberador, mientras que el cristianismo es caricaturizado como represivo y lleno de reglas. Es que es la verdad. Por eso la gente no sigue a Dios y por eso pocos se mantienen adentro de la iglesia, y yo soy testimonio de eso, porque es incómodo. Requiere de sacrificio y es lo que exige nuestro Señor. Y ahí te das cuenta que la clave está en que este sacrificio se debe no porque a Dios le guste que sufras o te sacrifiques en esta tierra, sino porque esto revela la verdad de la vida eterna, comprueba de que hay una vida eterna. 4. Otra razón, la herida con la figura de Dios o de la autoridad, y eso es lo que me pasó a mí. Muchas personas que han sido heridas por sus padres, líderes religiosos o la sociedad proyectan ese dolor sobre Dios. Lamentablemente no tenemos este discernimiento y todos nuestros sufrimientos, todo lo que hemos sufrido, lo proyectamos sobre Dios. Inconscientemente nos rebelamos contra Él y nos identificamos con el rebelde por excelencia, Satanás. Esta es otra razón, que hay una herida con la figura de Dios o la autoridad. Como Dios es la autoridad
Y muchas veces nuestras autoridades nos han fallado, como nuestros padres, líderes religiosos, políticos. Ya tenemos esa herida inconsciente y creemos que proyectamos este dolor sobre Dios, que es otra autoridad, pero nos olvidamos que esta autoridad no te falla. Esta autoridad no te falla porque no es humana, es divina. Entonces nos identificamos con el rebelde por naturaleza, que es Satanás. Otra razón por la cual el mundo prefiere la bestia y no a Dios. La inversión de valores. En una sociedad donde el bien se vuelve aburrido, el bien se ve aburrido, y el mal se glorifica en películas, en música, en redes sociales. Mira nada más los videos musicales, el reggaetón, glorifican el mal, lo feo, el sexo, la carne, todo lo inmundo. Entonces Dios es ridiculizado, o las personas que siguen a Dios son ridiculizadas, y el demonio romantizado. Y por eso vivimos estos últimos tiempos. Quien no lo quiera ver, y esto no lo digo para asustarlos, no lo digo para alarmarlos, sino porque cualquier persona inteligente, como muchos de ustedes lo son, que me he dado cuenta que son muy inteligentes, se dan cuenta que estamos viviendo en el final de los tiempos, pero eso no es para asustarse, sino para reaccionar y comenzar a trabajar rápido en nuestro mundo interno, en nuestro mundo espiritual. El satanismo se ha infiltrado sutilmente en muchas expresiones culturales modernas. Se ha infiltrado, miren cómo es de astuto Satanás, se ha infiltrado en muchas expresiones culturales modernas. Haz lo que quieras, tú mandas, no necesitas a nadie. ¿Qué otra razón? El sufrimiento mal entendido. Muchos culpan a Dios por sus sufrimientos, tragedias o vacíos. Y como no comprenden el misterio del dolor redentor, este dolor que proviene del amor ágape, que es este amor incondicional, que lo ves también en la historia de los santos, cómo muchos se autoflagelaban por los pecadores, y tú dices, ¿qué psicología es esa? ¿Cómo te puedes maltratar, autoflagelarte, dejar de comer, rezar todo el día, dormir solo 2 horas por extraños que ni te conocen? Y si te conocen se burlarían de ti, te ridiculizarían. ¿Cómo es esto posible? Yo me pregunto y me he preguntado, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo lo explicas? Porque hay un misterio en este amor redentor. Es un misterio este amor redentor que no lo hemos logrado comprender. Acuérdense que algo bonito que pude comprobar hace poco es que el amor y el dolor comparten las mismas rutas neurobiológicas. Por ahí se puede entender este misterio del amor y del dolor, ese dolor que nosotros no logramos comprender y que lo vemos como de tontos, ¿no? O sea, qué tonto, ¿cómo te vas como los santos, ¿no? ¿Cómo te vas a autoflagelar por los pecadores, por gente que está teniendo orgías, siendo PDFs? ¿Por qué sientes compasión por esas personas? Es un misterio del amor redentor que no es humano, viene del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no lo logramos comprender, porque humanamente no tenemos esa capacidad. Viene del Espíritu Santo. Entonces, se sienten abandonados por Él y buscan sentido en lo opuesto, incluso en lo destructivo, porque el mal termina autodestruyéndose, es una de sus leyes. Así como el bien se expande y es un ganar-ganar, el mal es destrucción, 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 pero engaña. Entonces engaña a las personas que son débiles de espíritu. Hay que reconocerlo. Las personas que buscan el placer inmediato es porque espiritualmente están debilitadas. Otra razón, Satanás sigue tentando como príncipe del mundo. Como dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El demonio no se presenta como algo feo o terrorífico, y ahí lo vamos a ver después en el análisis de este video, sino como lo que más deseas: poder, placer, libertad, pero siempre a cambio del alma. Entonces, ¿por qué seguir a Dios? Porque Dios es el único que realmente ama sin condiciones, que da sentido al sufrimiento. Si tú sufres sin Dios, tu sufrimiento es una cosa espantosa, pero cuando tú estás con Dios, tu sufrimiento adquiere un sentido, y por eso es que se podría entender que las rutas neurobiológicas, que ya lo analizamos en videos posteriores, son las mismas, del amor y el dolor. Tu cerebro se activan las mismas zonas, químicos, neurotransmisores, cuando sientes amor y dolor. Pero para eso tienes que darle un sentido al sufrimiento, que salva y transforma el corazón, pero su camino exige cruz. Y eso pues la gente no lo quiere. No quiere la cruz física, la cruz pues en esta vida, porque no cree en la vida eterna. Cuando uno comienza a creer en la vida eterna, se comienza a espiritualizar más, pues las sufrimientos o las experiencias dolorosas físicas
pierden pues tanta importancia porque sabes que hay más vida. Entonces también se debe a que las personas han dejado de creer en la vida eterna, se han hecho muy pesadas, muy materialistas, creen que esto es todo. Y pues como esto es todo, se aferran mucho a su carne, a su cuerpo, a lo que hay acá, a lo material. Y esto no es porque Dios sea duro, que el camino exija la cruz, no es porque Dios sea duro, sino porque el amor verdadero implica renuncia y verdad, y eso requiere valentía. Entonces nos hemos vuelto cobardes, lamentablemente, hemos involucionado. ¿Y a qué vengo con todo este análisis y con el tema principal del video, que es cómo el demonio nos engaña, cómo Satanás nos va engañando? En este video voy a poner muchos ejemplos de cómo han habido varias personas, desde personas muy famosas que han tenido mucha difusión en los medios, como Jacobo Grinberg, Salvador Freixedo, y voy a especificarme en estas personas porque quiero que analicen qué es lo que ha sucedido con estas personas, porque son casos fascinantes, a mí me parecen fascinantes, y cómo han llevado a muchas personas a la confusión, a desconectarse de la doctrina cristiana, de la doctrina católica, que es la única verdad, es la única verdad. Jacobo Grinberg, Salvador Freixedo, tengo otro ejemplo que les voy a compartir, que es de Drúmbalo Melquisedec. Y en estos casos en particular, bueno, Pachita, que también es otra chamana mexicana, y en estos casos en particular es interesante ver cómo estas personas, muchas de estas personas han tenido apariciones o experiencias espirituales que sí han sido documentadas. Yo les creo, así como a mí me gusta que me crean y me ha gustado que me hayan creído mi testimonio, lo que les he compartido de las visiones y todo, yo también le doy crédito a esas personas. Creo que les ha sucedido esto. Es real. El mundo es más impresionante de lo que creemos. El mundo espiritual se manifiesta más a menudo de lo que creemos. ¿Y qué sucede? Que ya después de analizarlo tanto, me he dado cuenta que muchas de estas situaciones que les ha pasado a estas personas no eran como yo creí. No eran situaciones que venían de Dios, que venían de Jesús, no se trataba de ángeles de luz, sino del demonio, y eran engaños de Satanás. Entonces vamos a comenzar reflexionando acerca de lo que es una disonancia cognitiva, para que podamos entender cómo es este tema. En psicología existe un término que se llama disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? La disonancia cognitiva es un malestar o una tensión que tú sientes en tu cabeza. Es una incomodidad interna que tienes cuando hay dos pensamientos, creencias o actitudes que se contradicen entre sí. Esa es una disonancia cognitiva. Es un malestar o una tensión interna cuando tenemos dos pensamientos, creencias o actitudes que se contradicen entre sí, o cuando nuestro comportamiento no concuerda con lo que pensamos o creemos. La definición técnica de la disonancia cognitiva dada por Leon Festinger en 1957 es la siguiente: la disonancia es un estado de incomodidad. Es un estado de incomodidad mental cuando se mantiene al mismo tiempo dos cogniciones, que pueden ser pensamientos, ideas, creencias, que están en conflicto, o cuando hay acciones que entran en contradicción con sus valores o convicciones. Vamos a poner un ejemplo. La cognición 1, fumar es perjudicial. Fumar te va a hacer daño a la salud. Esa es una cognición, un pensamiento, una creencia. La cognición 2, o el segundo pensamiento o creencia o acción, es que fumo todos los días. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que la persona, para reducir esta contradicción o esta incomodidad, podría tomar diferentes actitudes o acciones. La primera, justificarse, decir, todos vamos a morir de algo, no hay problema. La segunda es minimizar, no fumo tanto, no fumo tanto, solamente socialmente. O la tercera es cambiar el comportamiento, dejar de fumar, que es la más incómoda porque requiere esfuerzo y te saca de tu zona de confort. Entonces, eso es lo que es una disonancia cognitiva. A lo largo de la historia, nosotros hemos vivido como humanidad una serie de disonancias cognitivas que nos han ido marcando nuestro consciente colectivo y nuestro inconsciente colectivo, que eso sí lo compartimos como especie, como humanos. Por ejemplo, muchas de nuestras autoridades, presidentes que quieren llegar al poder,
prometen muchas cosas, prometen hacer cambios en el país, prometen mejorar la economía, prometen muchas obras y pues uno vota, le da la confianza a estas autoridades o a estos futuros presidentes, a estos políticos, porque cree que van a cumplir con su palabra. Y a la hora de la hora, cuando llegan al poder, no cumplen nada, hacen todo lo opuesto, comienzan a robar, son corruptos, comienzan a salir a la luz muchas verdades ocultas de ellos, mafias que están metidos en problemas legales, en corrupción, temas con drogas, cosas horrendas. Entonces ahí nos han creado una disonancia cognitiva y esto lo hemos ido viviendo por años, nuestros abuelos, nuestros ancestros, con presidentes, con políticos, con dirigentes, con líderes religiosos. Hemos sido defraudados en nuestra confianza una y otra vez. Entonces, por eso estamos viviendo este ambiente de personas que ya no saben lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque hemos vivido muchas disonancias cognitivas, lo que ya les he explicado, que es un malestar o una tensión interna cuando tenemos dos pensamientos, creencias o actitudes que se contradicen entre sí. Muchos presidentes o muchos dirigentes que nos han prometido mejorar la economía, mejorar nuestro país, nos han prometido una sociedad más segura, más sana y han hecho todo lo contrario y nos han ido enfermando nuestro consciente colectivo, nuestro pensamiento inconsciente, nos lo han ido enfermando. Por eso hoy en día se ven tantas personas infestadas por el demonio, tantas personas que tienen psicopatía integrada, que es una condición humana, en donde ya hay una falta de empatía radical, ya no sienten empatía ni compasión por el otro. Y ya contándoles un poco de mi experiencia personal, es algo que yo viví mucho con mi última pareja que estuvo a nada de llevarme al manicomio por tanta disonancia cognitiva, porque de hecho las disonancias cognitivas te llevan a la locura. Esta persona ya era tanto su trastorno, y este es un ejemplo chiquitito que voy a poner porque no quiero darle tanta importancia a esta persona, era tanto su trastorno psicológico que, por ejemplo, hacía mucho esto, me decía, se me ha antojado pizza, tengo ganas de comer pizza, hay que pedir pizza, sí, qué rico, vamos a pedir una pizza, pídela por Uber Eats. Y yo decía, ay, sí, tienes razón, qué rico, a mí también me provoca una pizza, ¿de qué la quieres? Ay, hay que pedir una hawaiana. Así me hacía, ¿eh? Yo abrí el Uber Eats y cuando estaba buscando las pizzerías, los restaurantes, eligiendo la pizza, el tamaño, la masa, todo, y ya le iba a dar para pagar, me decía, no, mejor hamburguesa. ¿Qué tal si mejor pedimos una hamburguesa? Esto no me lo hizo una vez, me lo hizo 2, 3, 4. Y con todo su comportamiento que él tenía, sus actitudes, me di cuenta que era un rasgo de la psicopatía. ¿Con qué intención hacen esto las personas? De desestabilizarte, quitarte seguridad, de volverte loco, de llevarte a la perdición, de hacer que dudes de ti mismo. Si ustedes han visto la película Gaslighting, creo que se llama así, es una película de los años 60 que de hecho de ahí viene este término gaslighting, que es una de las cosas que hacen mucho los psicópatas integrados, las personas también que están en el poder. En esta película se trata sobre una pareja en donde había una lámpara de gas y el esposo era un psicópata integrado. Y todos los días iba cambiándole la intensidad a la lámpara para que baje la intensidad, para que suba la intensidad. Y la mujer le preguntaba, oye, veo la lámpara extraña, parece que ha perdido la intensidad de la luz. Y él le decía, no, está así todos los días, está normal. Llevándole a la mujer a un estado de locura, de delirio. Entonces la mujer comenzó a dudar de sí misma y comenzó a creer que ella estaba loca. Y así le comenzó a hacer este tipo de cosas, de cambiarle la intensidad a la lámpara. Lo hacía más de una vez. Y la mujer le volvió a preguntar, oye, ahora la veo más baja la luz. ¿Estás seguro que no la estás alterando tú? Y él le decía, no, eres tú estás loca. Entonces esto te lleva a la locura porque no tienes una verdad a la que agarrarte, no tienes una luz. Entonces vives en la confusión, vives entre ¿será, no será? Yo soy la que estoy mal. Y esto hacen mucho los psicópatas integrados para no asumir sus responsabilidades, sus culpas y a la víctima responsabilizarla de todo, hacerla dudar de sí misma. Yo sufrí de esto me trajo graves problemas, dañó mucho mi mente. Con la ayuda de Dios, gracias a Dios, he estado sanando esto, pero esto es muy peligroso. Entonces, cuando yo lo analizo y veo que en la sociedad en la que estamos, esto nos lo hacen los políticos, nos lo hacen nuestros líderes religiosos, que pues deben ser ejemplo, deben ser
luz para nosotros, deben ser verdad en medio de tanta confusión y mentira, deben ser un camino derecho en medio de tantos caminos torcidos, pues te llevan a lo mismo, ¿no? A comenzar a dudar de ti mismo, y por eso hoy en día vemos una sociedad que ya no sabe distinguir entre el bien y el mal. Ya no sabe. No sé si ustedes han leído Nínive, el pasaje de la Biblia que habla de Jonás y Nínive, que era una ciudad a la que Dios la iba a destruir, ya la iba a destruir, y manda a su profeta Jonás para que dé el aviso, pues para que estén preparados de que Dios ya iba a destruir esa ciudad, porque era una ciudad llena de pecados, estaba completamente corrompida, tenía unos pecados abominables, porque la gente ya no sabía qué era el bien y qué era el mal, lo que estamos viviendo ahora, pero ahora lo más triste es que está intensificado, se ha intensificado con las redes sociales, los medios de difusión. Hoy en día la gente ya no sabe lo que es el bien y el mal con el relativismo moral, ya no quieren tener una postura clara ante las cosas porque les exige salir de su zona de confort, les exige pensar, les exige razonar, discernir, y la gente ahora lo que quiere es comodidad. Entonces estamos viviendo peor que Sodoma y Gomorra, estamos viviendo peor que Nínive. Lo curioso es por qué Dios no nos ha destruido, porque Dios saca grandes bienes del mal, y así como muchas personas, gracias a todo esto que ya les he compartido, que hemos vivido, hemos sufrido, han optado por lo fácil que es el relativismo moral, ya no preocuparse por el bien y el mal, hay otras personas que se han cansado y que están buscando la luz, que están buscando el camino de la verdad. Yo considero que soy una de esas personas que me he cansado de tanta mentira, de tantas disonancias cognitivas, tanto en la política, tanto en las personas, tanto en la sociedad, personas que hacen una cosa, dicen una cosa y hacen otra, que yo decidí salir de eso, y me ha costado y me sigue costando porque eso exige mucho sacrificio personal, porque te exige comenzar contigo mismo y te confronta contra tus propias contradicciones constantemente, como por ejemplo el cigarro. Si yo sé que está mal, yo no me puedo justificar, tengo una solución, dejar de fumar y ya. Entonces, esa es la disonancia cognitiva. Ahora, ¿qué sucede con el demonio? El demonio, Satanás, es el padre de la mentira. Eso no es novedad, sabemos que es muy mentiroso. Entonces, a lo largo de la historia, Satanás ha engañado al humano de miles de maneras y crea disonancias cognitivas. Es experto en crear esta tensión o malestar de tener verdades a medias, de tener creencias contradictorias. Es el padre de la mentira. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Salvador Freixedo, con Jacobo Grinberg? ¿Qué tiene que ver con algunos santos también que estoy investigando, que les ha sucedido experiencias en donde se les ha presentado el demonio y ha tomado formas de ángeles, ha tomado formas de luz? ¿Qué tiene que ver? Que muchas veces parece como si estuviera haciendo algo bueno el demonio, como los ejemplos que les voy a poner a continuación, y sin embargo resulta confundiendo más a las personas, llevándolas a más disonancias cognitivas y a dejar de tener esa claridad entre el bien y el mal. El primer ejemplo es Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg fue o es un neurocientífico mexicano que se hizo muy popular en los años 80. Recuerden que ya desde los años 60, 70, 80 comenzó esta revolución sexual con mucha influencia de la música también, en donde las personas comenzaron a sentir como una liberación, hubo mucha explosión creativa en el arte, hubo mucha curiosidad también por estudiar la conciencia. Fue como un salto, ¿no?, en la conciencia que hubo en la humanidad de querer autoexplorarse, autoentenderse, y pues ahí comenzó a ponerse de moda la metafísica, la física cuántica, comenzaron a salir muchos autores como Carlos Castaneda, que es un autor peruano que habla mucho del chamanismo. Comenzó a ponerse de moda en los Estados Unidos también esta moda hippie del chamanismo, y surge el señor Jacobo Grinberg a dar sus charlas, a hacer muchos trabajos acerca de la conciencia, y este señor comienza a mezclar muchas cosas, como por ejemplo la parapsicología, porque recordemos que este señor fue un psicólogo, un neurocientífico mexicano, que se enfocó mucho en la parapsicología. La parapsicología es el estudio de fenómenos que van más allá de lo explicable por leyes físicas y psicológicas conocidas. Se comenzó a centrar más en eventos como la telepatía, la transmisión de pensamientos, la clarividencia, percepción de hechos distantes, la precognición, conocimiento del futuro, y la psicoquinesis, que es la capacidad de influir en objetos con la mente. Y también investiga
o también investigó experiencias cercanas a la muerte, apariciones y otros fenómenos anómalos. ¿Qué sucede? En esta época sucede un caso muy curioso en México. Sucede un caso muy curioso en México y aparece una chamana, una curandera humilde de bajos recursos. Me parece que, bueno, no sé exactamente en qué zona trabajaba esta señora, y se comenzó a hacer muy popular en la época porque comenzó a hacer cirugías. Esta señora se llamó Bárbara Guerrero, fue una curandera y una chamana mexicana muy enigmática. Se hizo famosa por esas cirugías psíquicas y por sus habilidades sobrenaturales. Ella hacía cirugías a personas obviamente con problemas de salud, con órganos en mal estado, pulmones, vesículas, apéndices. No sé si llegó a hacer operaciones de corazón, a corazón abierto, eso sí no lo llegué a investigar, les voy a investigar, pero realizaba sus cirugías sin instrumentos médicos convencionales, es decir, no utilizaba anestesia esta señora. Esto que les estoy contando no es de ciencia ficción, no es de una película, es real. Esto sucedió. Hacía sus cirugías sin anestesia y en malas condiciones médicas. Utilizaba un cuchillo de monte. O sea, no tenía ni siquiera el espacio ni las herramientas o los instrumentos adecuados para realizar las cirugías. Entonces, ¿qué sucede? Que Greenberg, que es este neurocientífico mexicano, pues estaba en esta onda de un poco también del New Age, ¿no? De investigar los fenómenos de la parapsicología, que ya les mencioné que es, se fue un poco más por la parte espiritual, ¿no? Que a veces nos confundimos y tenemos mucho conflicto en poder entender la psicología con la parte espiritual porque queremos como dividirnos y queremos vernos como o cerebro o espíritu y no entendemos que pues en esta existencia somos uno solo y que sí se pueden integrar estas cosas. Entonces este señor pues estaba metido en todo esto de la clarividencia, comenzó a estudiar la precognición y conoce a esta curandera, a Pachita, Bárbara Guerrero. Y pues se pone, yo me imagino que lo habrá vuelto loco o lo habrá llevado pues a a qué punto lo habrá llevado que después de esto Jacobo Greenberg comenzó a escribir muchísimos libros acerca del cerebro humano. Leí algunos de sus libros, estuve investigando unos cuantos, como por ejemplo la teoría sintérgica, el cerebro consciente, psicofisiología de la conciencia 1, psicofisiología de la conciencia 2, y comenzó a elaborar la teoría del campo unificado, que en su momento, pues para los que les gusta un poco el tema de la física, las leyes físicas, Albert Einstein, ustedes saben que fue un gran genio, pues eso yo lo pongo en duda, la verdad, o sea, sí fue muy inteligente, pero yo, eso de que grandes genios y que los promocionan mucho, yo ya no tengo tanta seguridad ni certeza en eso, pero bueno, fue un gran genio. Y dentro de sus trabajos, porque acuérdense que gracias a uno de sus trabajos se realiza y se puede crear la bomba atómica. Él planteó muchas teorías. Dentro de ellas, intentó desarrollar una teoría que es la del campo unificado, porque se sabe en la física que tenemos diferentes leyes. Las 4 fuerzas fundamentales del universo que se conocen dentro de la física, que son el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. 4 fuerzas y pues este genio de Albert Einstein estaba trabajando en una teoría que no la llegó a completar, su teoría incompleta, que es de la teoría del campo unificado, es decir, estudiar una fuerza que podría unificar todas las fuerzas anteriores. Jacobo Greenberg, como les mencioné, también estaba intentando estudiar o desarrollar esta teoría, pero aplicada a la psicología, porque como les comenté, el cerebro humano tiene, pues también según la NASA, una réplica de lo que sucede afuera, como a nivel físico, vamos a decirlo así, o a nivel biológico. Es decir, también dentro del cerebro humano hay leyes físicas como la gravedad. Entonces, me imagino que por eso Jacobo Greenberg quería desarrollar esta teoría y poder completar la teoría del campo unificado. Como pueden ver aquí, la estaba desarrollando en su libro de el cerebro consciente, teoría psicofisiología de la conciencia 1, y ahí estaba desarrollando la teoría del campo unificado, es decir, estudiar esta fuerza que pueda unificar
todas las fuerzas que hay dentro del universo. ¿Y qué creen? ¿Por qué creen que no la puedo desarrollar o no la puedo entender? Porque esa fuerza es el Espíritu Santo. Esa fuerza es la fuerza del Espíritu Santo. Por eso es que no la logran comprender, no pueden terminar sus teorías porque quieren racionalizar el amor de Dios, el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Bueno, esa es mi interpretación, pero pues creo que es lo más evidente, ¿no? Viendo la historia y todo lo que ha sucedido. Albert Einstein lo que quiso hacer es una teoría que pueda unificar todas estas fuerzas. Entonces, no la terminó la teoría, no la pudo acabar y Jacobo Grinberg me parece que la quiso llevar a la parte de la psicología. Porque pues según lo que él, acá me voy a meter mucho a términos técnicos que son muy complejos. De hecho, intentar estudiar el trabajo de Jacobo Grinberg es súper complicado porque utiliza mucho tecnicismo y muchas palabras, algunas muy rimbombantes. Entonces, lo que él propone es que nuestro cerebro es una réplica de algo más grande que él le llama la latiz y que nosotros podemos tener interacción con la latiz y podemos alterarla de manera consciente y que muchas de las leyes físicas que se dan en la naturaleza se aplican en el cerebro. Y eso es cierto. Incluso la NASA hace poco ha comprobado que tenemos un modelo de gravedad adentro del cerebro que es muy parecido a lo que sucede afuera, a la gravedad que experimentamos pues en la parte física. Entonces, yo sé que eso es un poco complejo. Jacobo Grinberg, en esta teoría que él elabora, que es la teoría sintérgica, él lo que sostiene es de que toda esta realidad que nosotros percibimos la llama la latiz, que es una especie de campo informacional que contiene información en todo su espacio y en cada uno de sus puntos. Tanto así que si tú le pones ejemplo, ¿no? Si haces un agujero en una hoja de papel y ves un punto en el cielo, ese punto contiene la misma información que todo y trata de entender pues todo lo que vemos, el espacio, la naturaleza, el universo de una forma mucho más racional y más como informacional, como si se tratase de una computadora gigante, ¿no? Y como tiene esta experiencia con Pachita, esta chamana, él lo que intenta es explicar estos fenómenos que ella realizaba, porque ¿qué es lo que hacía Pachita, esta curandera mexicana que les hablé hace un momento? Ella lo que hacía era cirugías psíquicas, es decir, cortaba la piel de las personas, sacaba con la mano, extraía el órgano en mal estado y materializaba, ojo ahí, materializaba un órgano sano y lo introducía en el cuerpo de las personas. Esto no es broma. Esto está documentado, esto fue real, sí sucedió, yo lo creo. Porque muchas personas lo estudiaron, entre ellas Jacobo Grinberg, y han documentado esto. Esto es real, es un caso real y esto sucede. Pues esta señora se hizo muy famosa, pero esto sucede, es algo que sí pasa. Entonces, ahí Jacobo, pues yo me imagino que habrá perdido la cabeza por querer explicar un fenómeno parapsicológico en donde materializan órganos de la nada a través del poder mental, y ahí es cuando él elabora sus teorías de el cerebro consciente, saca sus libros e intenta explicar este fenómeno a través de la conciencia y atribuyéndolo más a este poder que tenemos nosotros de poder alterar todo este campo informacional que él lo llama la latiz, únicamente con nuestro poder mental, de cómo podemos crear una alta sinergia o una baja sinergia basándose en qué tan conectado, qué tanta coherencia o conexión tienes con tu entorno, es decir, qué tanta concentración tienes con el presente, qué tanta fuerza mental tienes de conectarte con tu presente para poder así alterar la latiz. Y lo intenta explicar desde fenómenos, desde un poder mental. Ahí yo no los quiero confundir, quiero que se queden mucho con esta parte de el poder mental. Jacobo Grinberg lo trata de explicar con el poder mental de cómo se pueden materializar órganos. Entonces yo me imagino, y aquí viene mi interpretación, que este señor, al haber visto el caso de esta chamana, de esta Pachita, pues habrá sido tan impresionante que él en su racionalización, porque él no era cristiano, él no creía en Jesucristo, él no
no creía tampoco en no seguía a la Iglesia Católica, no seguía la doctrina católica. Él lo intentó, pues me imagino que le habrá sorprendido tanto que lo habrá tratado de entender desde la parte de el poder mental. ¿Por qué digo que él no creía en esto? Porque tiene otro libro que se llama ¿cómo se llama este libro? Les voy a poner acá las imágenes, pero es algo de El cielo anterior. Es algo del cielo anterior. Y él en este libro, que hasta cierta parte a mí me gustó y me pareció entretenido, habla mucho de las reencarnaciones. Y me gustó en esa época que yo lo seguía. Repito, ya no lo sigo porque ya ahora tengo a Jesucristo, estoy en el camino nuevamente. Él hablaba de cómo él pudo hacer una especie de regresión en donde pudo recordar sus vidas pasadas y hablaba de sus múltiples reencarnaciones, de cuando estuvo en Egipto, de cuando estuvo en la época, pues, antes de Jesucristo, y se va hasta incluso mucho más allá del planeta Tierra y explica que su origen era en la galaxia Andrómeda, que él venía de Andrómeda. Y pues muchas personas dentro de este movimiento de la New Age creen que sus conciencias o sus espíritus no vienen de acá, como si se tratase de una fábrica de espíritus o de conciencias que tiene una sede en diferentes galaxias. Y yo también caí por un momento, y me avergüenza decirlo, en esa falacia, y llegué a creer que yo también tenía pues un origen pleiadiano, que era de otra constelación, y pues es una forma en la que intentamos darle una explicación a nuestra personalidad, a nuestra autenticidad, que ya con el tiempo lo pude entender, gracias a Dios. Entonces, por eso digo que Jacobo Grinberg no seguía la doctrina católica, no seguía tampoco pues las enseñanzas de Jesucristo, no era cristiano, porque explicaba, lo dejó manifiesto en su libro de, no recuerdo el nombre, es algo de El cielo anterior. A veces yo tengo problemas con los nombres, discúlpenme, me cuesta mucho, mucho, de verdad, memorizar a veces fechas, nombres, tantas cosas que le he metido a mi pobre cerebro, ha explotado. Pero se los voy a ir poniendo aquí para que lo vayan entendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que pues yo me imagino que habrá sido tan impresionante para él y no tenía esta directriz cristiana, que intenta explicarlo desde la parte antropocéntrica, de que esta materialización de órganos que realizaba esta chamana se debía a un poder mental que uno desarrolla, y yo me dejé llevar por su trabajo. Yo llegué a pensar que sí, podíamos tener ese poder mental, podíamos desarrollar habilidades psíquicas. He borrado muchos videos de mi canal, pero de hecho en muchos videos anteriores a mí me gustaba compartir mucho del poder mental, porque llegué a convencerme también de que nosotros teníamos poder sobre la materia. Y resulta que gracias a Dios, que es tan lindo, a Jesucristo, que es tan, pero tan compasivo y tuvo misericordia de mí, porque ese tipo de creencias realmente te llevan a cosas no muy agradables. Jesucristo me hizo dar con personas correctas para entender que esto se trataba de una posesión demoníaca y se trataba de actividades y eventos preternaturales. Este sacerdote, que ya muchos de ustedes me lo han recomendado y que también he estado investigándolo, que es el padre Javier Luzón, él lo explica porque él es un sacerdote exorcista, fue exorcista, y explica que muchas de estas habilidades psíquicas que nosotros creemos tener como humanos provienen del demonio. Provienen del diablo. Que esta habilidad, por ejemplo, este control de que yo lo pueda mover con el poder de mi mente y se haga así, viene del demonio, porque nosotros no tenemos poder sobre la materia. Todo lo que podemos hacer es a través de nuestro cuerpo y está limitado. No podemos tener poderes más allá de nuestro cuerpo. Y el único poder que tenemos, yo ahora que soy creyente, es a través de Jesucristo. Me costó mucho entenderlo, me costó mucho bajarle a mi orgullo, a mi soberbia, porque eso también tiene mucho que ver con el orgullo y la soberbia. Creer que todo lo podemos únicamente con el poder mental, sin la ayuda de nadie, es una señal de soberbia y narcisismo también, de egocentrismo. Entonces, ese sacerdote explica, Javier Luzón, el padre Javier Luzón, que este tipo de actividades vienen de los demonios. La telequinesis, aquí viene, y aquí necesitamos tener mucho discernimiento y mucha sutileza para interpretarlo, porque sí hay algunas cosas que sí provienen de Dios, algunos dones que sí provienen de Dios, por ejemplo, la clarividencia. Han habido muchos profetas que han realizado profecías hace muchos años que se han cumplido. San Malaquías,
con la de los papas, cómo le acertó a todos los papas. Han habido muchos. Pero aquí viene precisamente algo que les voy a hacer una ensalada en sus cabezas, pero es para que quede bien claro el tema. Y esto lo vamos a entender con la Biblia. ¿Cómo saber cuando un don viene de Dios y cuando un don no viene de Dios? Simple, por los frutos. Y esto lo dice Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Los falsos profetas. Tened cuidado con los falsos profetas. Se acercan a vosotros haciéndose pasar por ovejas, cuando en realidad son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis, pues no pueden recogerse uvas de los espinos ni higos de los cardos. Todo árbol sano da buenos frutos, mientras que el árbol enfermo da frutos malos. Por el contrario, el árbol sano no puede dar fruto malo, como tampoco puede dar buen fruto el árbol enfermo. Entonces, ¿por qué les leo esto? Porque uno ahí debe preguntarse, ¿cómo sé cuando un don viene de Dios y cuando no? Simple, lo dice Mateo, por sus frutos los conoceréis. Si el fruto lleva a que la gente tenga más creencias sobre Dios, a que la fe aumente, a que nos acerquemos más a Jesucristo, entonces el fruto es bueno. Eso quiere decir que estos dones vienen del Espíritu Santo. Pero si los frutos son llevarte a un pensamiento antropocéntrico, egocéntrico, a creer en las reencarnaciones, en el poder mental y otros engaños de Satanás, ese don no viene de Dios. Por eso es que yo, después de analizarlo, puedo llegar a la conclusión que este poder que tenía esta chamana curandera Pachita, venía del demonio. Y yo sé que tiene familia, yo no quiero pues tener problemas con nadie, pero lamentablemente, ¿por qué quiero exponer este caso en particular? Porque este caso se hizo muy polémico, porque de esta persona, acuérdense de esta chamana que ya les he leído lo que hacía, sale Jacobo Grinberg, que la vio y convivió con ella y estuvo con ella y vio cómo ella materializaba los órganos, cómo sacaba corazones, bueno, no sé si lo hacía con los corazones, pero cómo sacaba órganos enfermos en mal estado y cómo los reemplazaba. Se dedicó a hacer una serie de trabajos que fueron sumamente antropocéntricos, exclusivos en el poder mental, y lamentablemente se perdió, se desvió del camino porque quiso entender todo a través del cerebro, y ese es un error que no debemos cometer como humanidad, creer que nosotros tenemos puro poder mental únicamente por el cerebro. Esta es una herramienta y es únicamente un medio para conectarnos con Dios, mas no es el fin de nuestra pues creación, creer que por esta cabeza que tenemos vamos a lograr muchas cosas, y por eso el demonio engaña a muchas personas. Este video va a ser muy largo porque voy a poner muchos ejemplos y quiero que quede claro, para que quede claro este engaño que ha hecho Satanás, y lo ha hecho mucho tiempo. ¿Qué más hacía esta chamana, esta curandera? Porque vamos a ver después que otra persona que curiosamente reniega de la Iglesia Católica y comienza a desarrollar más ideas New Age mezcladas con alienígenas, también estudió el caso de esta chamana Pachita. ¿Qué más hacía? Esta chamana hacía cirugía psíquica sin dejar cicatrices permanentes. No dejaba cicatrices permanentes, simplemente materializaba, los introducía a los cuerpos y, como si fuera magia, no dejaba cicatrices. Realizaba una canalización de entidades espirituales. Algo que decía esta chamana es que cuando ella realizaba sus cirugías entraba en trance, y esto lo documenta Jacobo Grinberg. Tienen audiolibros en YouTube que pueden buscar. Yo no se los recomiendo porque les va a lavar el cerebro, pero simplemente para que crean que este fenómeno fue real, en donde él dice que la voz le cambiaba. Tiene un libro también que se lo dedica a esta curandera chamana Pachita, en donde dice que cuando él la escuchaba y cuando él entraba pues a ver estas cirugías, ella comenzaba a hablar con una voz de hombre, gruesa. Díganme si eso viene de Dios o de quién viene. Número 2, decía que ella entraba en trance y que la poseía el espíritu de Cuauhtémoc, que fue el último emperador mexica de México. O sea, ahí ya estamos mal. En ningún momento hablaba de Jesucristo, en ningún momento le daba gloria a Dios, en ningún momento pues se trataba de un milagro. Era una posesión demoníaca. Acá lo está diciendo claro. Era poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador mexica. Yo sé que esto es muy volado de los pelos, pero es así. ¿Qué más hacía esta curandera? Realizaba una materialización de órganos.
realizaba diagnósticos precisos sin usar herramientas. ¿De dónde venía ese poder? Ahora, volvamos a la cita bíblica que les he leído. Por sus frutos los conocerás. Si ella trabajaba con Dios, estaba iluminada por el Espíritu Santo, pues los frutos hubieran sido positivos. Le hubiera dado la gloria a Dios, le hubiera dado los méritos a Jesucristo, hubiera servido su testimonio para que la gente crea en los milagros, en el poder de Dios, hubiera servido para que muchos autores se inspiren en ella, la hubieran canonizado, pero eso no sucedió así. Llevó a Jacobo Grinberg a un delirio de creer que todo es el poder mental y lamentablemente este neurocientífico desapareció. Eso es lo más espeluznante del caso. Y por eso hay un sensacionalismo alrededor de este neurocientífico, porque creen que lo secuestró la CIA en Estados Unidos, creen que es el que abrió un portal, que se lo llevaron los extraterrestres. Se hizo una locura. Si ustedes ven en internet, el caso de Jacobo Grinberg crea mucho sensacionalismo. Entonces es el fruto. Por eso podríamos decir, si fue un buen árbol, no. Se trataba de algo diabólico, de algo preternatural. Las cosas como son, acuérdense lo que hablamos al inicio, las disonancias cognitivas. Ya no podemos estar pensando que esto es blanco, pero puede ser medio gris también. No, ¿es blanco o es negro? A menudo entraba en trance y hablaba con otra voz. Otra señal de que se trataba de una posesión diabólica, la de la señora Pachita. Y su historia, la historia de Pachita, conecta temas como el sincretismo espiritual, es decir, una mezcla de tradiciones indígenas, católicas y esotéricas. O sea, una ensalada nuevamente. El poder de la mente y la conciencia, capacidades ocultas del ser humano. Cuando Jesucristo muere en la cruz, deja todo claro, ya no hay nada más que ocultar. No tiene que haber más cosas ni verdades ocultas. Entonces, Jacobo Grinberg intenta explicar estos fenómenos mediante la teoría sintérgica que mezcla neurociencia, física cuántica, chamanismo y pues lleva toda esta tendencia a muchas personas que caen en su trabajo, y yo soy una de ellas, y yo les puedo decir que a mí no me hizo nada bien seguir su trabajo. Yo soy testimonio de eso, de que no me hizo nada bien seguir el trabajo de Jacobo Grinberg, porque me llevó a estados de despersonalización, ataques de pánico, a sentir una ausencia de una verdad, de un poder divino, a un antropocentrismo que me hizo sentir más vacía, y ese es el fruto. Por eso digo, por los frutos los conoceréis, los conoceráis. Entonces no fue algo que dio buenos frutos este trabajo de esta señora, ni tampoco el trabajo de Jacobo Grinberg. Por eso sus libros para mí son ahora pues charlatanería. La verdad, lo voy a decir así. Y la mayoría de esta tendencia de chamanes, de personas que mezclan todo este esoterismo con catolicismo, con santos, porque eso también utilizan muchos de estos curanderos y chamanes, tienen imágenes de santos, mezclan, hacen todo este sincretismo espiritual, mezclan a los santos del catolicismo con ángeles, que no sé qué, con emperadores, con no sé qué. Ahí está el demonio operando. Por eso quiero que haya claridad, y este video es para dar claridad al respecto. Entonces, pues Jacobo Grinberg hace sus libros, ya para cerrar el tema de Jacobo Grinberg y pasar al de Salvador Freixedo, afirmando que se trataba de una capacidad que tenemos nosotros los humanos, una capacidad oculta de poder alterar el espacio. Y creía que nosotros lo podíamos alterar con la mente, y desde ahí salen pues estas tendencias de pensamiento que están muy de moda en los jóvenes, de creer que vivimos en una Matrix. Yo caí en esa trampa de creer que vivimos en una latiz, en una estructura, en un campo holográfico, que se trata. Hay personas que me han dicho, y yo sé que esto da risa y puede ser ridículo, pero es más común de lo que creen. Hay muchas personas que a mí me han escrito hace mucho tiempo, cuando estaba metida en este tema, que creían que nosotros éramos resultado de una inteligencia artificial, de una civilización más avanzada. Y a esto llevan este tipo de trabajos, a la locura, a los delirios, a los estados de despersonalización. ¿Por qué? Porque te desconectan de la única verdad, que es Jesucristo. Por eso yo ahora no lo suelto, porque yo casi pierdo la cabeza por seguir las teorías de Jacobo Grinberg. ¿Qué más? Decía entonces que se trataba de un campo informacional al que nosotros podíamos acceder, que esa información que estaba afuera, contenida, la podíamos tener adentro, y podíamos crear distorsiones en la latiz. Y con distorsiones se refería a todo este tipo de habilidades de la parapsicología, como la precognición, la psicoquinesis, la telequinesis, la telepatía,
Y pues en los años 80 se puso muy de moda eso, porque fue una trampa de Satanás que vino con fuerza con toda la nueva era, con influencias musicales, muchas personas también, como por ejemplo los Beatles, que traen toda esta moda de la India, de los yogis, del yoga, de no sé qué, comienzan a mezclar cosas del vudú, del hinduismo, deidades de la India, con las reencarnaciones. Jacobo Grinberg también cree en las reencarnaciones. Sigo sin recordar su libro de las reencarnaciones, La fuerza vital del cielo anterior, ya lo recordé, se llama La fuerza vital del cielo anterior, y pues él explica que nosotros vamos ganando como una especie de fuerza vital debido a nuestras vidas pasadas. Entonces cayó en la trampa de las reencarnaciones, por eso yo no recomiendo el trabajo de este psicólogo. ¿Y qué sucedió? Sale este psicólogo neurocientífico con estas ideas y sale otro personaje en esa época que curiosamente comienza a rebelarse de la Iglesia Católica, y yo me identifico mucho con su historia, que es el sacerdote Salvador Freixedo, que fue un sacerdote de la orden jesuita que estuvo 30 años en la iglesia trabajando, y pues lamentablemente le pasó algo que me pasó a mí en su momento, vio cosas irregulares adentro de la iglesia. Pues esto tenemos que tenerlo claro, si nosotros estamos en la iglesia y seguimos a la doctrina católica es por Jesucristo, porque Él es nuestra única verdad y vida, no por las obras que hacen los demás, porque siempre se van a equivocar. Recuerden que somos ovejas dentro de una iglesia, con nuestro pastor que es Jesucristo, con sus sacerdotes que lo representan, pero eso no quiere decir que las ovejas sean perfectas, ni siquiera los mismos pastores, ni representantes de Jesucristo, ni siquiera el Papa, porque seguimos siendo humanos. Eso es lo que nos tiene que quedar claros como Iglesia Católica. Entonces Salvador Freixedo se decepciona, habrá visto cosas, comienza a caer en esta trampa del New Age, que curiosamente fue cerca de los años 80. Les voy a ir poniendo entrevistas también de Jacobo Grinberg con Salvador Freixedo, en donde comienzan a mezclar todo este sincretismo espiritual, comienzan a mezclar física cuántica, que teorías de no sé qué, que comienzan a hablar de las reencarnaciones, y curiosamente Salvador Freixedo se rebela de la iglesia, tiene esta apostasía, comienza a sacar libros como La Granja Humana, Defendámonos de los dioses, comienza a crear conceptos que luego se ponen de moda, y pues se hace como un efecto de bola de nieve. Autoridad mundial en todo lo relativo a los fenómenos paranormales. A los fenómenos paranormales y también a las curaciones paranormales. Eso que el vulgo denomina milagros. Háblanos de ellos, Salvador. Bueno, el mundo religioso. La palabra milagro es una palabra que se da en el contexto religioso, ¿verdad? Pero a mí me sirve mucho porque la palabra milagro es la palabra puente a lo que le llamamos en parapsicología fenómeno paranormal, curaciones paranormales. En medicina también admiten cierto tipo de curaciones para los cuales no hay explicación. Yo, cuando era un buen padre jesuita, ¿verdad?, pues no creía absolutamente nada de esto. Fui prejuiciado terriblemente contra todas estas cosas. El espiritismo era puro demonio, era demoníaco, etcétera, etcétera. Luego, porque, bueno, pasaron cosas, escribí un libro y me dejaron en la calle. Entonces empecé a pensar más con mi cabeza, empecé a sacudirla y vi cómo había estado terriblemente condicionado durante tantos años, y me pasmaba cómo había estado tantos años creyendo, comulgando con ruedas de molino. Y empecé a estudiar por mi cuenta, y me fui a Brasil a estudiar todo este tipo de fenomenología. Hoy día, por ejemplo, en cuestión de curaciones paranormales, que la Iglesia llamaría milagros, haciendo intervenir a Dios o algún personaje, en parapsicología no se hace intervenir a Dios, se admiten esos hechos y se les da otra explicación. Pues bien, yo he trabajado con sanadores filipinos, con sanadores brasileños, con sanadores mexicanos, alguno en concreto, aquí está el doctor Grinberg, que hemos trabajado con la misma famosa Pachita, además de otros, y con sanadores norteamericanos, y ciertamente hoy día puedo atestiguar, porque yo me he pasado horas y horas y horas viéndolo y sacando la sangre de mis manos, que esos hechos son reales absolutamente, a no ser que yo sacudía muchas veces la cabeza. Y para terminar esta primera explicación mía, ¿qué explicación le doy? ¿Hago intervenir a Dios? No. En todo hecho paranormal, a veces curaciones fulminantes, hay siempre dos causas. Primero, una causa trascendente, de fuera del hombre. Vamos a empezar por la causa anímica, lo que se llama en parapsicología animista.
poderes, capacidades que tiene el hombre, que la medicina, la ciencia oficial, la medicina académica, desconoce, ¿verdad? Por eso es malo cuando los científicos se ponen a hablar de lo que no saben, que hablen de lo que saben, pero de lo que no saben no. Eso existe porque existe, y yo he llevado a cirujanos a ver esas cosas. ¿Por qué se hace eso? Para mí son capacidades que tiene el hombre, en concreto son ondas electromagnéticas que produce el cerebro. Y eso está súper demostrado ya en parapsicología hace muchos años. Segundo. Energía electromagnética pulsada a 10 ciclos. No, eso para mí, los 10 ciclos son una condicio sine qua non. Son ciclos de 10 seguidos de 40 ceros. Son ondas superiores a las ondas. Perdona la interrupción. Y por último, hay otra causa de la cual ya la ciencia no sabe absolutamente nada, que son causas trascendentes. En eso coincidimos con la religión. La religión trae a Dios. Nosotros traemos a entidades, de las cuales la ciencia no conoce. Pues bien, que bendiga la ciencia, porque ya lo conocerá algún día, ¿verdad? Yo un día lo desconocí, hoy día lo conozco. ¿En qué? Esto que yo he dicho que tiene que ver, por ejemplo, con la salud holística, es que para mí una de las grandes, la crisis de la medicina, el gran defecto de la medicina actual, de la medicina académica, es que prescinde, no tiene una visión holística del hombre. La medicina tiene píldoras y bisturí, pero prescinde de la mente humana. Y lo que le quiero decir a la mente, y esto es a la gente, y esto es comprensible, es que tenemos capacidad de curarnos a nosotros mismos mucho más grande de lo que nos han dicho. Y de eso he sido testigo, conmigo mismo y con otra gente. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado que esto que tenemos aquí, tan defendido por el profesor Rodríguez Delgado, es cierto, la capacidad del cerebro es enorme para hacer cosas que no nos han dicho que se pueden hacer. Y en realidad hoy día hay escuelas como la de Bibb, la de Wett, la de Simonton, que antes nadie les hacía caso y ahora ya tienen cantidad de dinero para hacer escuelas, para curar cánceres a base de meditar. Cuando yo fui a ver a Pachita, la curandera, ¿no es cierto?, y me acerqué a ella llena de miedo, ella me hizo una mano así, me iba a dar algo, yo no sabía qué era, y todos sus discípulos me dijeron, acepta el don. Es decir, hay dones que la vida te da, y hay que aprender a aceptar los dones que la vida da, los regalos. A cada día te dan regalos. Tú me estás haciendo un regalo, yo lo acepto, qué maravilla. De que nosotros estamos en una granja humana en donde somos utilizados o somos víctimas de dioses que no tienen intenciones positivas con nosotros. Eso me influyó a mí, casi me manda al infierno por comenzar a creer que Dios era un Dios malo, que Dios me odiaba, que yo lo odiaba a Dios. Comencé a blasfemar y dense cuenta cómo el fruto es un fruto podrido. Como lo dice en Mateo, es un fruto que te permite conocer el árbol. Y ahí te das cuenta que todo esto viene de esta vejación diabólica, de esta posesión diabólica de esta chamana Pachita, porque Salvador Freixedo también estudió a esta misma chamana Pachita. Ahí te das cuenta de que sí se trataba de una posesión diabólica, porque esto no llevó a un trabajo de fortificar la fe, de llevar a la luz a las personas, de llevarlas hacia la luz, hacia Jesucristo, sino a rebelarse, a tener apostasías, a crear teorías descabelladas, a creer en el poder mental, y también tiene mucho que ver con el ego. Personas que quieren desarrollar teorías para hacerse famosas, que quieren resaltar, que quieren salir en entrevistas, que quieren dejar un legado por esa necesidad que tenemos de trascender como humanos, de no querer aceptar que hay una vida eterna y querer hacer todo lo posible por dejar algo acá, como sea, de no pasar desapercibidos. Entonces, Salvador Freixedo cae en el mismo engaño, comienza a hacer sus libros, investiga también la historia de Pachita y pues yo trato de empatizar con ellos hasta cierto punto y digo, ha de haber sido muy impresionante haber visto a una chamana que hace este tipo de cirugías sin anestesia, sin dejar cicatrices, que materializa. Yo lo veo y digo, pues esto no es natural. Pero aquí viene la fe. Si tú crees en Dios, ahí vas a tener este discernimiento del Espíritu Santo, este don del Espíritu Santo de darte cuenta que eso pues no es de Dios, porque estamos hablando de una persona que entra en trance, que dice que está poseída por el último emperador mexica Cuauhtémoc, que hace cirugías y no le da gloria a Dios, no dice que ella es un instrumento de Dios, sino ella es el fin, ella es la que tiene el poder y que simplemente lo recibe de un emperador. Le da poder a un emperador, pero no le da poder a Jesucristo. Es diferente, como en el caso de los santos, algunos santos que sí han realizado milagros asombrosos, San Martín de Porres, personas que podían curar, que podían tener el don de la bilocación, que ese sí es un don que pues es de santos. Ahí nuevamente viene el discernimiento, qué dones son de santos y qué dones vienen del demonio. Entonces ahí pues es diferente porque le dan gloria a Dios, porque son personas que trabajan para Dios. Entonces por eso desde el inicio yo les estoy hablando de las disonancias cognitivas, les estoy explicando para tener claro cómo podemos discernir cuando se trata de un evento preternatural dirigido por el demonio para confundir,
alejar de la fe, crear efectos de bola de nieve en los jóvenes y llevarlos a creer en la Matrix, en tonterías, y cuando sí se trata de Dios. Para eso está el Espíritu Santo, para que te dé este discernimiento. También hemos sido influenciados por la industria musical, como por ejemplo películas como La Matrix, que despersonalizó a muchas personas, les hizo creer pues que esta realidad era parte como de un sueño, de una simulación, y que saliendo de este estado de conciencia entras en otro, y es algo completamente anticristiano porque va en contra de la vida eterna, la muerte y la resurrección de Jesucristo. O sea, date cuenta que en la película La Matrix, el trasfondo de esta película no podría ser más satánico, porque todo lo que va en contra de la muerte y resurrección, que fue lo que conquistó Jesucristo con su crucifixión, es satánico, va en contra de Cristo. Entonces, esto demerita el mérito, este tipo de películas como La Matrix, este tipo de creencias de New Age, infestadas, las reencarnaciones. ¿Cómo te das cuenta que son obra de Satanás? ¿Cómo te das cuenta si es un fruto podrido de un árbol podrido? Porque demeritan el sacrificio de Jesucristo de redención con la cruz. Entonces, pasando ahora a otro tema, vamos a hablar ahora de los ángeles. Ya hemos visto que sí se ha dado el caso en el que el demonio ha podido, a través de una persona, poseyéndola, realizar cirugías, darle salud a las personas, porque al final eso es lo que hacía esta chamana, les recuperaba la salud. O sea, aquí vemos cómo el demonio se disfraza y cómo hace obras buenas. O sea, realmente hace obras buenas, pero por eso es importante como humanidad tener discernimiento y entender que esto no viene de Dios, para que no nos vuelvan a confundir.